Mateo capítulo 7 de versículos del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tú nos hablas, y en este caso te agradecemos porque nos recuerdas que la salvación es más que una frase, es más que unas palabras. La salvación es un cambio de vida. Y Señor, ahora que vamos a meditar en esta enseñanza que tú nos dejaste, por favor te pedimos que tú nos des discernimiento, que nos ayudes a comprenderla y también que podamos ponerla en práctica. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta es, ¿cómo se entra en el reino de Dios? O podríamos ponerlo de otra manera, ¿cómo se entra al cielo? Cuando era pequeño, recuerdo que en una ocasión fui a una misa y se me quedó muy grabado lo que dijo el sacerdote. Ojo, no siempre ponía yo atención, pero esta vez puse mucha atención. Y dijo, cada rosario que tú hagas es como un boleto que obtienes para entrar al cielo. Dije, voy a conseguir todos los boletos posibles. Y me la pasé diciendo el rosario yo solo, no sé, más de un año. Tenía yo un montón de boletos para entrar al cielo. Porque ¿quién no quiere entrar al cielo? Y se llegó al punto en que dije, bueno, ¿cuántos boletos necesito para entrar al cielo? Y normalmente si tú vas a ir a ver una película, a cualquier sitio donde quieres entrar, a la feria, compras un boleto y con eso entras, ¿no? Pero aquí la idea que me dieron es que yo necesitaba muchos boletos. Y creo, bueno, mi conclusión fue que así no entraba al cielo. Luego también, siempre dicen, pues si tú eres lo suficientemente bueno, al final va a haber una balanza. Si lo bueno que eres sobrepasa a lo malo que eres, entonces vas a entrar al cielo. Si por el contrario lo malo que eres sobrepasa a lo bueno que eres, te vas a ir al infierno. Eso era lo que también tenía aprendido, pero no es eso lo que enseña la Biblia. Y los judíos de alguna manera relacionaban el cumplir o el obedecer con la ley, o obedecer toda la ley, a equivalente a estoy bien con Dios, voy a entrar a su reino. Y por eso el apóstol Pablo se preocupaba tanto por ellos. Dice, están equivocados, pero no se dan cuenta por qué él había estado equivocado, ¿no? Y así, la pregunta es, ¿voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo? A veces uno ya se da por vencido y dice, pues ahí se verá. O si no, dice uno, si ni existe el cielo. Otras veces no existe el infierno. Y ya así, se hace uno como un lavado de conciencia, ya hace uno lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que el Señor Jesucristo sí habló del cielo, sí habló del infierno, sí habló de la salvación y habló de la perdición. Y aquí ya ven que estuvo hablando acerca de la puerta angosta y de la puerta ancha, del camino estrecho y del camino ancho, de que hay muchos que van por el camino ancho y hay pocos que van por el camino estrecho, luego también por la puerta estrecha entran muy pocos, la encuentran muy pocos. Y aquí sigue más o menos en esa línea. Entonces, no hay nadie que te pueda salvar. De hecho, tú solo no te puedes salvar. Y la gente, pues, lo que hacía es que se consolaba creyendo que por haber estado cerca de Jesús, o a veces nos consolamos también de que creyendo porque conocemos las oraciones. ¿Sabe alguien rezos? Si no se saben, pregúnteme, ya les digo algunos cuantos. Pero la verdad es que los rezos tampoco nos salvan. Las palabras
Incluso aunque a veces hablemos en el nombre del Señor Jesús, tampoco nos salva. Y mire, aquí el Señor Jesús les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tienes que adelantarle, Miguel, ese pasaje. Ahí. Entonces, podemos decir en nuestro primer punto que la salvación es más que una declaración. La salvación es más que una declaración. Y fíjense cómo dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, y cuando dice no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, está implicando que algunos que le dicen, Señor, Señor, sí entran en el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, no todos van a entrar, pero sí hay algunos o muchos que van a entrar. Ahora, lo que hay que asegurarse, lo que hay que cerciorarse es de que nosotros somos de los que entramos. De eso se trata, ¿no? No sé si recuerdan que el Señor Jesucristo ahí en Lucas, y bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando envía a los 70 a proclamar el Evangelio y cómo ellos regresan felices porque dicen, hasta los demonios se nos sujetan. Sí que esta ha sido una evangelización eficaz. Y el Señor Jesucristo les dice, no se alegren, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, estén escritos en los cielos. Entonces, lo que está diciendo, alégrate de que eres salvo. De eso te tienes que alegrar. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, hay gente que se engaña creyendo que porque saben la oración correcta, entonces van a entrar al cielo. ¿Sí o no? Y yo entiendo que nosotros hemos enfatizado mucho el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo mismo hice la oración para recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Recuerdo que hubo una campaña evangelística de Billy Graham hace ya unos días. Tanto que ya ni me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el 92 o algo así. Pero el caso es que escuché una predicación cuando, no les voy a decir la predicación porque estamos en otra, pero me acuerdo de esa predicación. Y él hizo una invitación. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, te invito para que pases al frente y para que ores. Y que le pidas que te perdone, que Él te salve. Y sí, pasamos muchos al frente. Y oramos. Y ahí recuerdo que hice una oración, la oración de fe que se le llama. Y yo entiendo que ese fue el momento de mi conversión, el momento en que recibí al Señor. Pero también les digo que más adelante hubo un momento en que como que yo realmente llegué a ser consciente de lo que había pasado. Y ya por eso, ya hasta dudo, digo, ¿cuándo habrá sido? ¿Será cuando hice la oración o fue cuando como que se me abrieron los ojos? Sí, veo que hay muchas personas que en un momento de su vida hacen una oración diciendo, Señor Jesucristo, te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Sé que moriste por mis pecados. Sé que soy un pecador y sé que necesito que me perdones. Y se arrepienten. Pero nunca ves un cambio en su vida. Siguen igual. Y creo que muchas veces se engañan. Porque parece que son solo palabras. Parece que hay una confesión, pero no hay una convicción. Y es diferente. Es necesario que haya una confesión, por supuesto, pero es necesario reconocer que somos pecadores. Porque podemos ser de los que nada más hablan, de los que declaran, pero de los que la palabra no llega a su vida. De los que no hay una transformación, no hay un cambio. Por eso les digo que la salvación es más que una declaración. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Sé que lo leímos hace unos momentos, pero vamos a ver lo que dice. Ahí lo tienen presentado en la pantalla. Y aquí el apóstol Pablo nos hace una declaración que es bastante importante. Miren, desde el versículo 8. Dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra.
en tu boca y en tu corazón. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero tenemos que preguntarnos, ¿lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es verdad o no? Y sí, es verdad. Y ahora hay que entender qué es lo que está diciendo. Porque aquí lo que hay de fondo, primero están los que se querían salvar, luego están los que decían es imposible salvarse, es imposible llegar a ser salvos. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién va a subir al cielo? Si Cristo ya subió al cielo, ¿quién va a ir al cielo para bajarlo? ¿O quién va a descender? Porque dice que Cristo descendió a los abismos o al infierno, incluso hay unas traducciones. ¿Quién va a ir a sacar a Cristo para que venga a salvarnos? Y le dice, no digas eso. Dice, porque la palabra está cerca. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué tan cerca está? Dice, está en tu boca y está en tu corazón. Y ya ahora dice, o sea, está diciendo, no tienes que ir tan lejos. La salvación está cerca, está a la mano. Así que nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Muy bien, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué están haciendo aquí estos a los que les habla el Señor Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo dice, tienes que confesar al Señor Jesucristo como tu Señor. Y por esa razón hacemos la oración de fe. Porque en la oración de fe estamos diciendo, Señor Jesucristo, yo te confieso como mi Señor. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué implica o qué significa la palabra Señor? Señor. Cuando tú le dices a alguien Señor, estás reconociendo que Él es tu jefe, que Él es el que te manda, que tú te sometes a su voluntad, que tú le obedeces, que ya no eres tú el Señor, sino que Él es el Señor, que ya no son mis normas, sino que son sus normas. Así que aquí en el confesar al Señor, confesarle como Señor, estás cediéndole el lugar a Él. Estás diciendo, hasta aquí yo era el que controlaba mi vida, pero a partir de aquí eres tú quien va a controlar mi vida. Entonces eso es la implicación de Señor. Y la idea que lleva en el fondo es de esos hombres que tenían esclavos. Y los esclavos eran una pertenencia, eran una posición que tenía el Señor. Así que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, cuando nosotros decimos que, o declaramos al Señor, nuestro Señor, estamos diciendo, Señor, tú eres mi dueño. Tú eres el que me posee. Tú eres el que tienes derechos sobre mi vida. Eso implica. Luego, eso puede ser solo palabras vacías, ¿o no? Y por eso está la segunda parte. Luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y ahí está ese creer que tiene que ver con el que tu vida está de acuerdo, tu vida está convencida de que Cristo realmente resucitó, de que la esperanza de vida eterna que tenemos es real, que el poder que se manifestó en el Señor Jesucristo para dar salvación es el mismo poder que se va a manifestar en ti cuando mueras. No sé si han escuchado, pero seguro que sí, cómo no, que mucha gente dice que todo se acaba en el cementerio. Nos morimos y hasta ahí se acabó todo. Pero no, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es que hay vida eterna. Así que está compuesto, yo creo, yo confieso al Señor Jesús como mi Salvador, también creo. Creo en su poder transformador, creo en su poder salvador, su poder que limpia, su poder que perdona. Y va de la mano. No son solo palabras,
no es solo una declaración, es una convicción, es el creer, es el depositar tu confianza en Él, depositar tu vida en sus manos. Y a eso se refiere aquí el apóstol Pablo cuando nos está diciendo que hay que creer en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos, dice, y lo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí está ahora sí, ese conjunto otra vez. Si uno no cree, no es justificado. Justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe, si no creemos, no podemos ser justificados. Porque entonces estaríamos confiando en esa declaración que hicimos. Y una declaración, al fin y al cabo, es una obra. Cuando tú estás confesando, cuando estás orando, estás actuando, estás obrando y estás diciendo, es por mis palabras que yo soy salvo. Pero no eres salvo por lo que dices, eres salvo por lo que crees, o eres justificado por lo que crees. Porque ahí otra vez viene esa fe que Dios hace nacer en ti para que seas salvo. Con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí está también la importancia de uno confesar al Señor. Y en ese confesar, ya lo dije en unos momentos, está el reconocerle. Señor, yo era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo tuyo. O más bien soy libre en ti. Por eso la salvación es más que una declaración. Y ahora sí les pregunto, ¿eres salvo? ¿Has sido comprado? ¿Has sido limpiado? ¿Has sido rescatado? Si es así, el siguiente punto nos dice que la salvación implica obediencia a la voluntad de Dios. Me parece que es el punto anterior, Miguel. La salvación, nos falta entonces ahí algo, implica obediencia a la voluntad de Dios. Entonces no está ahí. Pero, ¿qué es esto? Miren ahí en la segunda parte de ahí del versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hay que ir un pasito más que solamente hablar, porque para hablar todos somos muy buenos. En México, ¿cómo se dice? De lengua me como un plato, dice, no, me como un taco, ya ni sé, se comen un montón. Pero las palabras sabemos que se las lleva el viento. Y, no sé, estaba hablando con un amigo y me estaba hablando acerca de esas declaraciones afirmativas, de esas declaraciones positivas, del pensamiento positivo. Y me empieza a decir que es importante declarar, es importante que en ti haya un sí, que tú seas sí, amén. Y me empezó a decir, a poner muchos ejemplos de por qué es importante uno hablar palabras positivas. Y le digo, sí, llevas razón, es importante hablar palabras positivas. Le digo, pero no te emociones tanto. No te emociones tanto porque palabras positivas, sin una actitud correcta, palabras positivas, sin obediencia a Dios, eso no sirve para nada. Eso es vanidad, eso es engañarse. ¿No han escuchado algunos que dicen, yo declaro, yo decreto, yo afirmo? Si todo eso no está respaldado por lo que la palabra de Dios dice, son solo palabras. Si no está respaldado por una vida de obediencia, son solo palabras. No sirve para nada. Así que no nos dejemos engañar por eso. Y cuando hablamos de el someternos a la voluntad de Dios, primero entendemos que hay una voluntad que Dios tiene para contigo. Entendemos que si estás en este mundo o si estamos en este mundo, estamos aquí con un propósito. Y uno se pregunta muchas veces, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No te lo has preguntado? ¿Tengo que ir a esta escuela? ¿Tengo que ir a aquella? ¿O no tengo que estudiar? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Y
y si buscamos en la Biblia, la verdad es que no vamos a encontrar. Si Dios te dice, estudia, no estudies. Lo que sí Dios nos dice es que seamos fieles en el momento que estamos. También dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Ahora, creo que Dios sí nos muestra qué es lo que quiere de nosotros y para nosotros, en tanto que nos pone en circunstancias en las que creo que claramente vemos lo que tenemos que hacer. Y también nos cierra las puertas muchas veces. Y no se trata, a veces, yo no sé, bueno, hasta ahora no me lo he preguntado, pero ¿debería yo estar aquí en Newport? Y viendo a mi alrededor, yo estoy en Newport. Creo que sí debía estar aquí. Ahora, ¿qué debo hacer? Y ahí es donde tengo que preguntarme, ¿qué obras ha preparado Dios para mí aquí en Newport? ¿Qué obras tengo que hacer? ¿En qué tengo que estar ocupado? Porque también nos dice que fuimos salvos, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, hay una voluntad que Dios tiene para contigo, hay unas obras en las cuales tenemos que andar, y en esas obras agradamos a Dios y honramos a Dios. Ahora, hay que tener un cuidado, porque la salvación no se alcanza confiando en nuestras obras y en palabras vacías. Así que vamos al siguiente punto. En el siguiente punto dice, la salvación no se alcanza confiando en nuestras obras y en palabras vacías. Miren lo que dice, lo que nos sigue diciendo aquí el Señor Jesús. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es una pregunta, ¿verdad? La que le están haciendo. Dice, ¿hicimos esto sí o no? Y lo que está diciendo es que en aquel día me van a decir muchos. Y hay varias preguntas que tenemos que responder aquí. Primero, ¿es posible hacer milagros en el nombre de Jesús sin ser cristianos? ¿Es posible profetizar en el nombre de Cristo Jesús sin conocer a Jesús? Y lo siguiente, ¿es posible profetizar en el nombre de, perdón, es posible echar fuera demonios en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús? Y las respuestas no son tan fáciles. Pero hay una cosa que sí quiero que tengan en cuenta. Que Dios no nos llama a ser seguidores de señales. Dios no nos llama a ser seguidores de hombres. No nos llama a ser seguidores de profetas. No nos llama a ser seguidores de exorcistas. Nos llama a ser seguidores de Cristo. Ahora, no podemos confiar en nuestras obras. ¿Qué pasó con los 70 que el Señor Jesucristo mandó? Eso se encuentra en Lucas capítulo 2, 10, versículos del 17 al 20. Se los leo. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, dice. Y les dijo, ¿quién? El Señor Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego dice, más, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Ahora establece un contraste, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, del 17 al 20. Entonces el Señor Jesús dice, yo les he dado potestad para que ustedes puedan hacer milagros, incluso para que puedan echar demonios. Pero no te alegres de eso. Alégrate de que tu nombre está escrito en los cielos. Alégrate de ser salvo. Bien, entonces el Señor Jesús pone por encima de todo la salvación. Eso preocúpate, porque eso determina tu eternidad.
con Dios o sin Dios. Y ahora volvemos a lo nuestro. Hay personas que profetizan en el nombre de Jesús y dicen mentiras o no. ¿Sí o no? Y la verdad es que sí. He escuchado una y otra vez a personas que profetizan. Y en el nombre de Jesús te profetizo y te digo que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Así me llegó uno diciendo. Me profetizó. Digo, uy, ¿qué hago? ¿Te creo o no te creo? Digo, mira, si el Señor quiere que así sea, así será. Pero si no lo quiere, no te creas que me voy a traumar. Porque la verdad yo sí creo en el poder de Dios. Y creo que Dios puede hablarnos de muchas formas. Pero en la gente no creo tanto. Por eso nos dijo ya el Señor en su momento, por los frutos los conoceréis por sus frutos, ¿verdad? Así que hay muchos charlatanes que profetizan en el nombre del Señor Jesús, pero para ellos Jesús no significa nada. Profetizan en su nombre, pero eso no significa que sean mandados por Él. Ahí vemos en Jeremías que ellos hablaban, dice, y profetizaban. Dice, pero yo no los mandé, dijo Dios. Acuérdense de Balaam que estamos viendo ahí en el libro de Números. Balaam fue, no porque Dios le mandó. Y él sí tenía un mensaje que venía de Dios. Pero la pregunta es esta. ¿Balaam era un hombre que tenía a Dios en su vida? ¿O él era su propio Dios? Y si no lo tenemos claro, no tenemos que ver, por ejemplo, en Apocalipsis, que ahí se exhorta a la iglesia porque ustedes soportan, ustedes tienen con ustedes a aquellos que enseñan la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo, que llevó al pueblo a la idolatría, que llevó al pueblo a la fornicación. Dice, ustedes están soportando. Entonces Balaam no era un profeta que tenía a Dios en su vida y sin embargo sí llegó a hablar de Dios. Entonces, no todo el que te venga hablando en el nombre de Jesús le creas. Lo que te diga, si está respaldado por la palabra de Dios, bien, y si no, dile hasta luego, muchas gracias. No tengas miedo de que te maldigan, porque sí, cuando le dije, fue otro caso, a una profetisa, ni me acuerdo qué es lo que me dijo, y le digo, no te creo, la verdad. Y ya me empezó a decir hasta de lo que me iba a morir. No me ha muerto todavía, ¿no? Pero se enfadó mucho porque ella decía que a ella el Espíritu Santo le había revelado las cosas. A mí Dios me reveló esto. Y pues bien por ti. Yo no sé para qué te quiere a ti de recadera. A mí no me dijo nada. De eso, por supuesto. Dios nos dice muchas cosas en su palabra. Entonces sí, hay muchos que profetizan en el nombre de Jesús, pero no tengan miedo de eso. Si tu vida, si lo que tú dices no está respaldado por Dios, incluso el nombre de Jesús puede convertirse en una palabra vacía, como en un cliché, como en un amuleto. Eso no te sirve. Luego dice que echamos demonios en tu nombre. Y ahí la verdad es que quise buscar algún ejemplo en la Biblia de donde hubiese alguien que echase un demonio, pero no encontré nada. Entonces, solamente me voy a remitir al hecho de que hoy en día hay personas exorcistas. Ha habido y las hay. Y no voy a juzgar, pero por el ver a las personas, luego dices, o por las convicciones que tienen, yo no puedo decir si sean salvos o no, pero sí les puedo decir que por lo menos no tienen una comprensión de lo que dice la Escritura respecto a la salvación. Y aquí al Señor Jesucristo no le vale. O sea, el que ellos digan, nosotros echamos demonios en tu nombre, a él no le importa. Así que si tomamos este pasaje podríamos decir que sí es posible, porque el diablo para engañarte puede hacerlo.
Si recuerdan de cuando el apóstol Pablo va predicando ahí en Filipo y hay una muchacha que le sale el encuentro, ¿verdad? Y dice, ustedes son siervos del Dios Altísimo, del Dios verdadero, ustedes predican la salvación. Y pensaba, y de hecho se lo comentaba al pastor Glenn, digo, ¿qué pasaría si tú eres misionero o misionera? Te vas a México, a un pueblo donde no hay iglesia, nadie conoce del Señor. Y te encuentres, sale una muchacha y te empieza a decir, tú sí traes la verdad. Tú predicas el evangelio de la salvación. Tú eres un enviado de Dios. Y empieza a gritarle a todo el mundo, este sí trae un mensaje verdadero, trae un mensaje de salvación. Y así, tú dices, wow, me encontré una cristiana aquí. Gloria a Dios. Yo pensé que no había llegado aquí el evangelio, pero ya llegó. Y te levantas en la mañana siguiente bien animado y te la encuentras y ella dice otra, y empieza ya a hablar, a gritar. Y estos sí predican, estos traen la verdad. Y nosotros diríamos que es una bendición lo que te tocó. ¿O no? El apóstol Pablo tuvo eso, ¿verdad? La muchacha hablaba y hablaba y el apóstol Pablo se incomodó. Y entonces no le habló a ella, sino al demonio que la poseía. Y ella fue liberada. El demonio diciendo que Pablo era un siervo de Dios, que predicaba la verdad, que predicaba la salvación, que era real. El diablo, con tal de engañar a la gente, no le importa darte la apariencia de que se está traicionando a sí mismo. Por eso es el padre de la mentira. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que no juzguemos tan deprisa, por sus frutos los conoceréis. Eso estuvimos memorizando, ¿verdad? Vas a conocerlos por los frutos. Ahora, ¿los frutos se dan enseguida? No, normalmente los frutos tardan su tiempo. Y cuando surgen los frutos, entonces ya dices sí, porque al final tú vas a dar lo que tienes. Pero bueno, entonces también recordemos que nos dice el Señor Jesús que llegará un momento en que cuando vienen todas las pruebas en el tiempo del fin, que se van a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, dice, y engañarán, si fuera posible, incluso a los elegidos. ¿Hasta qué punto puede la mentira o el padre de la mentira ser tan astuto que engañe? Ahora, a nosotros podemos ser engañados, sí, y por eso necesitamos la palabra de Dios. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. Ahora, hay un ejemplo en el que al Señor Jesucristo se le acusa de echar demonios, ¿por quién? Por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Entonces, sí hay en ellos, en el pueblo, el pueblo que escuchaba al Señor Jesús, sí está esa idea de que los mismos seguidores del diablo o los mismos demonios pueden rebelarse entre sí o pueden hacer esas cosas, pero para engañar. Pero el punto es que la salvación no se alcanza confiando en tus propias obras o en las palabras vacías. No. ¿Cómo podemos ser salvos? Era la pregunta, ¿verdad? Y vamos al último punto. Y es que la salvación descansa en una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. Miren lo que nos dice ahí en el versículo 23. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra conocer es una palabra importante, porque no es solamente tener en la mente teorías. Aquí tiene que ver con el conocer por experiencia. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo, yo a ustedes no los conozco ahora,
Pero también cuando ustedes estaban echando demonios, yo no los conocía. Cuando ustedes estaban profetizando, yo no los conocía. Cuando estaban haciendo, yo no los conocía. Y eso es lo que implica. Yo nunca, dice, y esta palabra nunca es enfática. No me vengas queriendo coaccionar, diciendo que te tengo que dejar entrar al cielo porque hiciste cosas que a mí me agradaban. O porque tú hablabas en mi nombre. Dice, yo nunca supe quién eras. Nunca te conocí, por tanto, apártate de mí porque tú eres un hacedor de maldad. Y aquí el hacer hacedor de maldad, en el griego, la idea es el que actúas aparte de la ley. Actúas sin ley. Tú sabías lo que Dios quería de ti, pero tú no le dabas importancia a lo que Dios quería. Tú eres un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque quebrantas la ley de Dios. Ahora, aquí también les tengo que enfatizar el punto de que no significa que un seguidor de Cristo sea perfecto y que nunca peque, que nunca desobedezca la ley. No significa eso. Pero sí significa que aquí el desobedecer la ley que sea un patrón de vida, que sea tu conducta, que sea tu forma de ser. Y cuando estábamos en Cristo, ese era nuestro estilo de vida. El pecado no te molestaba. El Espíritu Santo no te redarguía. Tú andabas tan normal. ¿Por qué? Porque andábamos alejados de Dios sin Cristo. Pero cuando conoces a Cristo, cuando le entregas tu vida, cuando le confiesas, cuando crees en Él, cuando te cambia, dejas de ser un hacedor de maldad y te conviertes en una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí tienen otro versículo más que se encuentra en Juan, donde nos habla que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la salvación descansa en una relación personal con Dios a través de Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Así que, ¿en qué descansas? ¿En qué descansamos? ¿Eres salvo? ¿Por qué? ¿En qué descansa tu fe? Descansa en las promesas de Dios, descansa en que tú tienes una relación con el Padre. ¿Puedes llamar a Dios Padre por medio de Cristo Jesús o no? Si es así, gloria a Dios. La puerta está abierta. Pero si no es así, está cerrada. Búscalo. Entrégate a Él. Arrepiéntete. Les quiero leer en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, y con eso vamos a ir terminando. Solamente quiero destacar una palabra de ese pasaje, de Mateo 25, del 31 al 46. Porque nos habla del tiempo del fin y nos habla también del juicio que se va a hacer contra las naciones. Dice en Mateo 25, del 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí muchos utilizan este pasaje para decir, es por obras, porque ellos sí ayudaron y los otros no, por eso unos entran al cielo y otros no. Pero miren lo que dice el versículo 37. Dice, entonces los justos le responderán, diciendo, esa palabra, los justos. ¿Qué justifica al hombre? ¿Quién justifica al hombre? No son sus obras, es la obra de Cristo. Por eso le responden los justos. Señor, yo no me di cuenta que te estaba sirviendo. ¿Cómo lo hice? Lo hiciste porque cuando Dios te justifica, cuando Cristo te justifica, tus obras, tus buenas obras, son las obras que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que anduvieras en ellas. No son tus obras, sino la justicia de Dios aplicada a tu vida por medio de Cristo Jesús, lo que te hace salvo. Entonces, es importante que tu salvación dependa de tener una relación personal con Cristo Jesús, por medio de quién? A Dios le dices, Padre, soy tu hijo, porque me has adoptado, porque me has recibido, porque me has perdonado, porque me has justificado. Y a ti te sirvo, porque Cristo es mi Señor. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque podemos descansar en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque por la fe sabemos que somos salvos. Y que, Señor, no nos ganamos la salvación en ninguna manera. Que no nos justificamos por lo que hacemos. Porque, Señor, las palabras, por muy bonitas que sean, si no están respaldadas por ti, se las lleva el viento. Señor, te agradecemos porque nuestra fe descansa en lo que tú dijiste y no en lo que yo digo. Porque nuestra salvación descansa en la obra que hizo Cristo Jesús y no en la obra que hago yo. Gracias, Señor, porque la salvación descansa en la fe que tú me diste. Señor, si hay alguien que le falta fe, te ruego, por favor, auméntale su fe. Aumentanos nuestra fe, Padre Santo. Y si no tenemos esa fe que salva, dánosla, Señor. Padre, si hay alguien aquí que aún no te conoce, por favor, toca su vida, que pueda conocerte, que pueda entregarse a ti, que te pueda declarar como Señor y que te pueda reconocer como Señor con una profunda convicción de que tú, Señor, eres poderoso para salvar. Padre, a ti te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, a vivir como hijos tuyos. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.